Bienvenido a una lección que justificará la fórmula utilizada para solución general para representar el movimiento de la fuerza amortiguada y resonancia práctica. En la vida real, sin amortiguadores el movimiento no es realista. Esto ocurre cuando C, la constante de fricción o amortiguación, es igual a cero. Por supuesto, hay algo de amortiguación. Volviendo a nuestro ecuación, mx" más 110' más kx es igual a gran F bajo 0 multiplicado por el coseno del omega 1t, donde m es la masa, c es la constante de fricción o amortiguamiento. K es una constante de resorte, y F por debajo de 0 multiplicado por coseno del omega 1t. Es alguna fuerza externa que actúa sobre la masa. Si tomamos esta ecuación y divide ambos lados por m, y deja P igual a C dividido por 2m, y omega bajo 0 igual a raíz cuadrada de K dividida por m, podemos escribir la ecuación 2.8 como x" más 2px' más el cuadrado de omega bajo 0 por x es igual a F mayor sub 0 dividido por m por el coseno de omega 1t. Las raíces de la ecuación característica de la ecuación homogénea asociada son iguales a menos p más o menos la raíz cuadrada de c de la cantidad p al cuadrado menos el cuadrado de omega sub 0. Recordemos la forma de la solución general de la ecuación homogénea asociada, que también nos da la solución complementaria depende del signo del radical, que en este caso debería ser p al cuadrado menos el cuadrado de omega bajo 0 o, si utilizamos la forma de la ecuación diferencial original, el signo de c al cuadrado menos 4km. Así que, de nuevo, dependiendo de los tipos de raíces de la ecuación característica, seleccionamos la forma correcta de la solución gratuita. Si tenemos soluciones complejas, tenemos la tercera forma, donde omega menos 2 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad omega sub 0 al cuadrado menos p al cuadrado. El siguiente paso es determinar una solución particular x sub p. No puede haber conflictos cuando se trata de resolver lo indeterminado coeficientes al probar x sub p es igual a coseno de omega 1t más b multiplicado por el signo de omega 1t. Desde aquí, hay bastante faltan algunos pasos. Sustituimos x sub p y x sub p doble primo en el diferencial ecuación y simplificación, lo que da como resultado la ecuación que se muestra aquí. Y ahora igualamos los coeficientes. El coeficiente de signo de omega 1t es igual a 0. El coeficiente de coseno de omega 1t debe ser igual a f bajo 0 dividido por m. Resolviendo A y B obtenemos los resultados que se muestran a continuación. Para el formulario alternativo de la solución general también necesitamos c, donde c es igual a la raíz cuadrada de la cantidad a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora que tenemos las fórmulas para A y B, tenemos una fórmula para una solución particular que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla. Y ahora, porque tenemos una fórmula para x sub c y x sub p, tenemos una fórmula para la solución general. Tenemos la gratuita solución dada por x sub c y luego tenemos una solución particular dado por x sub p y, por lo tanto, la solución general es una suma de x sub c y x sub p. Cuando tenemos un movimiento forzado amortiguado, tenemos que llamar a x sub c, x sub pr, que es una solución transitoria, y llamamos x sub p, x sub sp, que es la solución periódica constante. Hablaremos más sobre esto en la siguiente lección. Pero antes de ir, quiero mencionar para el formulario alternativo de la solución general donde tenemos la amplitud c y el cambio de fase gamma, podemos expresar x sub p, la solución en particular, en el formulario que se muestra a continuación. Si omega sub 0 1 igual a omega inferior a 1, y si omega es inferior a 0 igual a omega menos 1, podemos dejar que ambos sean iguales a omega y, por lo tanto, A es igual a 0, B es igual a C, que es igual a F mayor bajo 0 dividido por el producto de 2m omega P, y gamma son iguales a pi dividido por 2. Espero que esto te haya resultado útil.